Esta mañana quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Es normal que los seres humanos nos preocupemos? Sí. La respuesta más general sería sí. Sin embargo, más de alguno dirá, mire, la verdad es que yo he aprendido a no preocuparme por nada ni por nadie. Y es válido, porque a eso es donde apuntamos nosotros. Sin embargo, por algún motivo, siempre nos preocupamos. Siempre nos preocupamos. Por la salud de un hijo, por algún compromiso, por alguna circunstancia que estamos atravesando, siempre nos preocupamos. La preocupación es una reacción humana ante la incertidumbre. Yo me he llegado a preocupar y yo sé que no está bien. Y me he puesto a pensar, ¿y si algún día en El Salvador ya no hubiese agua, cómo haríamos? Mire qué tremenda la preocupación mía. Pero hoy he aprendido algo. Bueno, he recordado algo. Mi hermano Ricardo lo dijo, mi hermano Carlos también lo mencionó. ¿Y si mañana no estamos? ¿Y si dentro de 2 meses no estamos? Y mi gran preocupación es, ¿y si ya no hay agua en El Salvador, cómo vamos a hacer? Imagínese usted. Cosas triviales por las cuales nos preocupamos. Ahora, la preocupación genera ansiedad. Y la ansiedad es una emoción, es un mecanismo de defensa ante, por supuesto, aquellas circunstancias, ante esas circunstancias que nuestra mente entiende como posibles peligros. La ansiedad afecta el cuerpo, nos produce insomnio. ¿Cuántas veces hemos ido a la cama cansados físicamente, agotados físicamente, y de repente se nos viene un pensamiento y ese pensamiento no nos deja dormir toda la noche? ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos? Sí, un pensamiento. La ansiedad genera cansancio. Algunas veces andamos agotados, quizá no físicamente, sino emocionalmente, porque la ansiedad genera todo eso. Ahora bien, hay situaciones, hermano, y hay problemas que no se apartan de nuestra mente y nuestro corazón. Los hay. Incluso problemas que no han llegado o situaciones que aún no han sucedido. Por ejemplo, hay personas que están preocupados, mire, ¿y cómo irá a quedar la asamblea? Igual, hermano, eso no va a cambiar. Porque todas las personas que llegan ahí, llegan, usted ya sabe a qué, a servirle al pueblo, está bien. Eso lo dijo todo. Hay personas que están preocupados porque dicen, mire, y en el 2028, ¿cómo irán a estar las cosas, hermano? No hemos terminado el 2026. Apenas vamos a la mitad del año. Entonces la respuesta general sería sí, todos nos preocupamos. Y la otra pregunta sería, ¿deberíamos preocuparnos? La respuesta general sería no. Pero como somos seres humanos, tendemos a preocuparnos siempre, siempre. Los discípulos un día iban con Jesús en una barca. Y usted lee el relato en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 39. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y justo cuando iban a la mitad de aquel lago, de aquel mar, llamado mar, se levantó la tempestad fuerte, grande, impetuosa, que dice la escritura que casi se hundía la barca por el agua que había entrado, por las olas. Y ellos comenzaron a preocuparse y le dijeron, Señor, Señor, ¿qué no tienes cuidado que nosotros estamos a punto de morir en este lugar? Y Jesús, que es Dios, dice la escritura que dormía.
Y despertando él del sueño, se levantó y puesto en pie dijo al mar, calla, y al viento enmudece. Y se hizo una grande bonanza, porque la ansiedad compite con la fe, porque la preocupación compite con la fe. ¿Cuánto nos hemos preguntado, Señor, y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir de esta? Y Dios tiene una provisión sobrenatural, exacta en su tiempo. Y si así no lo fuese, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero nos preocupamos. Y la preocupación nos hace pensar que todo depende de nosotros. Pero dice el Proverbio capítulo 3 versículo 5 que citamos el día viernes y lo recordamos hoy: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Nunca le ha pasado a usted que está desayunando y dice, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Hermanos, si estamos desayunando, no hemos terminado ni siquiera de desayunar y ya estamos pensando que vamos a almorzar. Esa es la ansiedad, esa es la preocupación. Pero Dios, por medio de su palabra, nos enseña, por supuesto, que esa condición natural, emocional, ese mecanismo de defensa ante un posible peligro, tiene solución. Busque conmigo esta mañana Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6 y versículo 7. Y cuando lo tenga, si puede ponerse en pie, lo hace por reverencia a esta porción de la palabra. Hoy nos pondremos en pie. Hay oportunidades en las que permanecemos sentaditos, pero hoy le invito para que puesto en pie podamos dar lectura juntos a esta porción de la escritura. Filipenses capítulo 4 versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tiene? Amén. Cuando lo tengamos todo, vamos a leerlo juntos. Y ahí en la pantalla aparecerá, por supuesto, esa porción de la palabra. La leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Dijimos al principio que preocuparnos es normal. Sí. ¿Deberíamos preocuparnos? No. Y si alguno aquí dice, mire, yo aprendí a no preocuparme por nada, pues qué bueno. A eso apuntamos. A eso apuntamos. Y aquel que quizá dice, mire, yo nunca me he preocupado por nada, es muy posible que en más de alguna oportunidad llegue a preocuparse por algo o por alguien. Hay personas que están preocupados hoy en día por quién va a ganar el mundial. Imagínense por lo que nos preocupamos, hermano. Si ellos, hermano, tienen todo a su favor y nosotros, hermano, hay personas, y se lo dije un día de estos, creo que un día miércoles, que estaban tan preocupados que no tenían en qué ver el mundial, que fueron a tomar un crédito por un televisor, por una pantalla como esta, para pagarlo a 42 meses. El mundial va a terminar, va a comenzar el otro y él va a seguir pagando su pantalla, ¿me entiende? Porque la ansiedad genera eso, genera preocupación. Nosotros los creyentes, que no estamos exentos de los problemas, por ende tendemos a preocuparnos, pero la palabra del Señor nos enseña que nada depende de nosotros en el sentido de que el tiempo no nos pertenece, que la vida no nos pertenece, porque dijo nuestro hermano Carlos Gómez, ¿y qué nos garantiza que mañana vamos a amanecer con vida? Nada. ¿Cuántos queremos amanecer con vida el día de mañana? ¿Y de quién depende de eso? Depende de Dios. Porque si Él no quiere, físicamente nuestro cuerpo estará sobre la faz de la tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu estará en su presencia.
como que no se quieren ir con el Señor todavía. Porque el Escritor dice, ausentes al cuerpo, presentes al Señor. El punto es que la ansiedad nos hace pensar, le dije, que todo depende de nosotros. Es que si yo no estoy, mis hijos, mire, ¿cuántos niños, cuántos jóvenes o quizá hombres hoy han experimentado esa condición pues tan tremenda de que quizá que sus padres murieron a temprana edad? Y aquí están. ¿Cuántas personas quizás experimentaron una condición muy adversa y dijeron, ¿y cómo vamos a salir adelante? Y pasado 30, 40, 50 años, aquí estamos. Porque la preocupación genera ansiedad. La preocupación genera ansiedad. Y cuando la preocupación aumenta, la confianza disminuye. Cuando la preocupación aumenta, la confianza en Dios disminuye. ¿Cuántos de nosotros como creyentes nos hemos preocupado en más de alguna oportunidad por X o Y cosa y Dios ya nos tenía preparada la bendición? Y Dios ya nos tenía preparada una puerta, una salida, una respuesta a ese problema que usted y yo pensamos que no íbamos a encontrar solución. Y es ahí donde se cumple lo que recién acabo de decir, que cuando la preocupación aumenta, la confianza en Dios disminuye. Pero el apóstol Pablo, hablando a la iglesia filipenses en el capítulo 4, le está diciendo, por nada estéis afanosos. Y el afán produce preocupación y el afán produce ansiedad. Yo estaba preocupado y decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para el aniversario? ¿Cómo vamos a hacer? Porque usted sabe que todo esto implica un costo, algo económico. Pero Dios, que es infinitamente perfecto, como tuvo y ha tenido cuidado durante todo este tiempo, a lo largo de 10 años, lo tuvo de la actividad que nosotros pues compartimos el día viernes. Y justo nos mandó una provisión para ese día. Sí, es que así es Dios, hermano. Porque como Él no improvisa, Él no es como aquel que, mira, ¿y cuántos vienen? Pues 10. Pues echarle más agua a la sopa, está bien. Así porque hay que sacar otro par de platos más, ¿me entiende? Dios no improvisa, hermano. ¿Cuántos hay? Preguntó él. Señor, son más de 5,000. ¿Y qué tenemos? Un par de panes, un par de peces. Pues díganle que se sienten. Sírvanles una entradita, está bien. Hoy se ha puesto de moda que en los restaurantes, en los lugares esos, a uno le ofrecen una entradita. Pero esa entradita no es gratis, hermano. Esa entradita lleva un costo. Y aquellos que ya estamos en un proceso que nuestro organismo ha cambiado y se va transformando, con la entradita lo llenamos, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Es que la entradita es así, mire, hermano, así. Hermano, la preocupación, el afán, le dije, genera ansiedad. Pero vean lo que dice Mateo capítulo 6. Yo le invito a que regrese a Mateo capítulo número 6 esta mañana, versículo 25 y 26. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 25 y versículo 26. Hablando de la ansiedad, del afán, de la preocupación. Mira lo que dice, 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y vea lo que dice el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vaya.
Y nosotros nos preocupamos por las cosas básicas. Cuando Dios ha prometido en su palabra, si lo leemos un poco más adelante, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas aquellas cosas ya están garantizadas, hermano. Ya están garantizadas. Les voy a contar un chambre. Si Dios me presta la vida, hoy por la tarde voy a estar allá por el lado de Olocuilta. Y me dice el pastor, pastor, fíjese que así en secreto se lo voy a decir. Mire qué secreto, en secreto se lo voy a decir. Vamos a celebrar el Día del Padre ahí en Olocuilta. O sea que yo voy pensando dos cosas. Que ya está garantizada la cena. Y que si no está garantizada la cena, mi esposa me invitará a la pupusa en Olocuilta. Está bien, pues sí. Porque vamos a estar en Olocuilta. Yo por fe, dijo el hermano, por fe, dijo él. Las aves de los cielos, hermano, que son tan preciosas, aquellos que tenemos la oportunidad de encontrarnos con ellas y verlas y escucharlas, Dios dice que tiene cuidado de ellas. Ahora las cosas han cambiado, pero cada vez que yo paso ahí por ese centro histórico, llamado centro histórico, veo personas que aunque sea escondidas disimuladamente, sacan unos granitos de maicillo para las palomitas que andan ahí en derredor. Porque Dios tiene cuidado de ellas. Dios tiene cuidado de ellas. Quizá usted nunca se levantó un día pensando, ¿y hoy qué van a comer los animalitos? No, hermano. Nos preocupamos nosotros qué vamos a comer. Y eso nos genera afán. Pero Dios, que tiene el control de todas las cosas, dice, nos recuerda en el versículo 25 que no debemos afanarnos por nuestra vida, en qué habemos de comer o qué habemos de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Y el problema es que cuando la preocupación aumenta, la confianza disminuye, hermano. La confianza disminuye. Alguien está ya preocupado porque dice, mire, ¿y cómo voy a hacer para matricular mis hijos el otro año? Hermano, espérese, hombre. Yo me recuerdo que hace ya un buen par de años, ya unos 15 años aproximadamente, entré a la oficina del pastor Raúl Quintanilla del Tabernáculo de los Planes y le dije, pastor, estoy preocupado. ¿Por qué? Me dijo. Mis hijos van a comenzar a estudiar bachillerato. Yo no tengo un trabajo fijo. Yo vendía en el mercado en ese momento y no sé cómo voy a hacer. ¿Y sabe qué hizo él? Se puso a reír. Y yo en mi mente dije, lo que usted pensó. Y me dijo, espérese, hombre. ¿Cuánto dice que falta? Un año. Espérese, hombre. Ya Dios le va a proveer. Y yo en mi mente dije, ¿cómo no es él? ¿Cómo él está bien? ¿Cómo a él no le hace falta nada? Y adivine qué pasó, hermano. Los años han pasado. Y definitivamente la escritura siempre ha tenido la razón. Ahí están. Estudiaron, continúan estudiando, otro ya terminó. Y Dios siempre ha provisto. Y yo, tranquilo, un padre soltero, está bien. Pero es que uno se preocupa por gusto. Uno se preocupa por gusto, hermano. Usted quizás está sentado esta mañana aquí pensando, ya vinieron los recibos, ya vino esto, ya vino lo otro, me han avisado de tal cosa. Hermano, disfrute el momento, hombre. Disfrute el momento, ya cuando salga será otra oportunidad. Mañana será otro día. ¿Y qué sabemos si un día usted que está, por ejemplo, debiendo los intereses, qué sé yo, lo que se paga, ¿verdad? Porque con los impuestos, ¿verdad?
¿Qué tal si mañana aparece una notificación que dice, mire, a todos los que deben impuestos hasta el año 2026 se les va a perdonar? ¿Y qué sabemos usted? Es que todo puede cambiar en un segundo, hermano. La historia de la humanidad se cambió en un instante. Cuando aquel que murió en la cruz, que es nuestro Redentor, el Dios Redentor, nuestro Dios, dijo: consumado es. Si todo nos era adverso, todo nos será contrario. Entonces Mateo capítulo 26, capítulo 6, versículo 25-26 nos da un gran ejemplo acerca de lo que usted y yo debemos de considerar. Mire, si las aves del campo hay unos colores tan preciosos, hermano, que cuando uno los ve quizá en esos reportajes o en esas ediciones que hace uno, mire, y esto no será IA. ¿Por qué unos colores tan perfectos usted? Y nosotros preocupados, ¿qué nos vamos a poner? Yo siempre he dicho, hermano, que yo soy como Pedro el Escamoso. La misma camisa y el mismo pantalón, hermano. Y no los que tenemos ya de 5 décadas arriba, hermano, abajo o atrás, 7, 8 décadas. Y no antes solo 2 mudadas habían, pues 1 o 2 mudadas, hermano. ¿O no, hermano? Y si la quemaba el 24 o el 31, así tenía que andar con el parche, hermano. Porque no había manera. 2 pantalones, 2 camisitas. Y ahora usted dice, mire, ¿y cuál me pongo? ¿Y qué me pongo? Y usted tiene dónde escoger, hermano. Tiene dónde escoger. Entonces la Escritura nos enseña que la ansiedad nos hace pensar que todo depende de nosotros. Es que si yo no trabajo, no como. No, y tiene toda la razón, hermano. Tiene toda la razón. A la casa no le van a llegar a dejar, a menos que Dios obre de una forma sobrenatural. Pero ese esfuerzo que usted hace para levantarse temprano, para ir a trabajar o para ir a su negocio, Dios lo permite, hermano. Porque la hermana Claudia Carballo, recuerdo yo que en una oportunidad que disertó acerca de la palabra, dijo: hoy me acosté a las 9 de la mañana bien, y a las 4 del día siguiente que me quería levantar, no me pude levantar durante 3 meses. 3 meses, hermano. No se pudo levantar, hermano. Y se acostó bien hoy. Y a la mañana siguiente, a partir de ahí permaneció 3 meses en cama. Y le dijo: Señor, si tú me levantas de esta condición, yo te prometo que te voy a servir. Y ha sido así. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces usted no diga: es que si yo no trabajo no como. No diga: si Dios no me permite a mí las fuerzas, la oportunidad, la vida, pues no puedo hacer nada. Y no, la palabra nos enseña, pues: separado de mí nada podéis hacer. Nada, hermano. En segundo lugar, la ansiedad fija sus ojos en el problema. La fe en Dios. Busque conmigo Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. La ansiedad fija sus ojos en el problema. La fe pone sus ojos en Dios. Éxodo capítulo 14. Vea lo que dice el versículo 10 al versículo 12. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al versículo 14. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué vieron ellos?
Un obstáculo, hermano, y sin duda alguna lo era. Vieron el mar frente a ellos, vieron los egipcios tras ellos. Llegaron a pensar y todo lo que ahora hemos experimentado hoy se va a revertir. Pero Dios que no improvisa, pasado 400 años, según él había declarado, había llegado el momento de que ellos iban a ser libres. ¿Cómo? A saber, hermano. Porque la ansiedad fija sus ojos en el problema. Y ellos dijeron, ¿y hoy cómo vamos a hacer? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá, sirviéndole a Faraón. Y Moisés, un hombre de fe, les dijo, miren, ¿saben qué? Cálmense, hombre. Algo Dios va a hacer. Y no que si lo hizo, pues. Y no que de repente le dijo Moisés, levanta, extiende tu mano, tu vara. Y el mar se abrió, hermano. Yo me imagino que toda aquella multitud, todos aquellos hombres y mujeres de Israel, al ver ese milagro y frente a ellos, que el mar se abrió, hermano, se han de ver sorprendido, hermano. Se han de ver quedado maravillados. Tanto que cuando cruzaron el mar, Aarón, María, hermanos de Moisés, y el pueblo comenzaron a cantar. Y dijeron, grande nuestro Dios, porque ha echado los carros del faraón junto con sus guerreros a lo profundo del mar. Y nosotros hoy lo recordamos. Y cantamos, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Y nosotros recordamos aquello, hermano. Porque la ansiedad fija sus ojos en el problema, pero la fe en Dios, hermano, es la que vence la ansiedad. Y el problema va a estar ahí, hermano. No, sí, cuando usted escucha noticias, hermano, usted no escucha cosas tan favorables. Guerras, enfermedades, que la economía, que nuevos movimientos, que esto, lo otro, hermano. Usted no escucha nada favorable. Pero cuando usted lee la escritura, encuentra las promesas de Dios que se sobreponen por encima de todas aquellas cosas, hermano. Cuando usted lee, por ejemplo, ese versículo maravilloso del Salmo capítulo 23, versículo 1, que yo lo he hecho mío: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A alguien Dios va a utilizar, hermano. A alguien Dios va a utilizar. Me decía una hermana un día de esto, mire, fíjese, pastor, que estoy un poco preocupada. Y yo, ¿por qué? Porque ya vamos a terminar un ciclo, vamos a comenzar otro, y pues quizás no voy a poder seguir. Y desde el día uno que Dios nos permitió estudiar en ese colegio de teología y egresar de ahí hace ya un buen tiempo, Dios puso en mi corazón a ayudar en algo a aquellos que en algún momento tendieran a involucrarse en el colegio. Y le dije, hermano, no se preocupe, algo Dios hará. No se preocupe, pero no deje de ir. En algo le vamos a ayudar. Dije, le vamos. Porque esto no depende de mí. Esto no es mío. Hay una administración. Pero no cree que si bendiciendo a otro que se está preparando para compartir el evangelio, usted cree que Dios no va a sobreabundar sobre aquello, hermano. Claro que sí, hermano. Estos vieron un problema y dijeron, Moisés, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Sabe quién nos defiende a nosotros, hermano? El que nos ha llamado, el creador de los cielos y la tierra. Ese tiene cuidado de nosotros. Ahora, busque conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 5. Vaya un poquito más adelante, mucho más adelante, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7.
Dios que nos conoce nos da una salida, abre una puerta. Le dije en primer lugar, la ansiedad nos hace pensar que todo depende de nosotros, pero Dios, a la luz de la Escritura y en Mateo, nos ha enseñado que cuando la preocupación aumenta, la confianza disminuye. En segundo lugar, le dije que la ansiedad fija sus ojos en el problema, pero la fe en Dios vence la ansiedad. Y número 3, Dios que conoce nuestros corazones abre una puerta y nos da la salida. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no dice la Escritura, pues, en el Salmo, que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y eso Jehová te recogerá. Vaya, hermano. Y aquí dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y lo cantamos. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. ¿Y cuánto lo creemos, hermano? Es que Dios cuida de nosotros, hermano. Y no ahí lo está diciendo, pues Él tiene cuidado de vosotros, echando toda vuestra preocupación, toda vuestra emoción natural, todo mecanismo de defensa, toda preocupación, toda ansiedad sobre Él. El niño, cuando en la escuela le han solicitado o le han pedido algo, ¿a dónde quién va, hermano? ¿Dónde el papá? Fíjese que me han pedido para mañana tal cosa. Nos han pedido para dentro de una semana tal cosa. Él se aboca a quién, hermano? A su padre, a quien él considera que es el proveedor, el que cuida de él. Y nosotros que tenemos un gran padre, hermano, dice la Escritura que si nosotros siendo malos, hermano, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él, que es bueno en todo, provee, cuida, sabe dar lo mejor y proveer a nosotros, hermano. Porque ¿quién de vosotros dice si vuestro hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? ¿O quién de vosotros si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Nadie, hermano. Nadie en su sano juicio, hermano. Por eso nosotros como padres de familia decimos, mire, yo me esfuerzo, yo trabajo para que a mi hijo no le falte nada. Y en el trabajo experimentamos humillaciones, presión, escasez. Pero hay una motivación. ¿Sabe quiénes son? Nuestros hijos. La misma presión que experimentó Cristo en la cruz del Calvario lo hizo por amor a nosotros, que hoy somos sus hijos. Y si somos sus hijos, cuánto más Él no tendrá cuidado de nosotros, hermano. Pastor, ¿y entonces qué me recomienda? Que no nos preocupemos, hermano. Pero es difícil, si yo lo entiendo, yo también me preocupo. Pero Dios nos demuestra con hechos, con señales, con prodigios, con pruebas fehacientes y palpables, que Él siempre tiene una salida para cada problema, hermano. Yo le preguntaba anoche al Señor, se lo preguntaba, porque no podía dormir. Y no porque tenía ansiedad, sino porque me dormí en la tarde, está bien. Señor, si ahí en tu palabra en Isaías capítulo 53 dice que por tu llaga ya fuimos sanados, ¿por qué no todos los enfermos sanan? Yo ya esperaba el rayo de parte del Señor, pero Él me dio una respuesta. Él me dio una respuesta. Y la respuesta que me dio fue la siguiente. Es que el hecho de que en mi palabra diga que todos por su llaga hemos sido sanados, implica en primer lugar la parte espiritual. Y la parte física, que se enferma, que adolece de enfermedades, no todos van a sanar físicamente.
Unos sanarán pronto, otros van a sanar un poco después y otros nunca sanarán físicamente. Y no porque Dios no pueda sanarlos, no porque Dios no pueda, sino que el propósito de Dios ha sido siempre la salvación del ser humano. Y para poder coronar y para poder consumar la salvación total, es necesario que este cuerpo mortal experimente un desgaste de una u otra manera, hermano. O sea que el proceso lo tenemos que atravesar, sea con enfermedad, sea sin enfermedad. Este cuerpo mortal tiene que experimentar el proceso de degradación, hermano. Y usted y yo lo vivimos constantemente. Todos los días nos aparece un dolor nuevo, un achaque nuevo. Yo creo que algunos de ustedes son de los míos, que cuando ya nos levantamos, después de media hora, después de una hora de estar sentados, lo primero que decimos es un ay, ay, y usted. Porque así es esto. Y nada debe sorprendernos, hermano. Nada. Porque Cristo, estando en la cruz del Calvario, experimentando el quebranto, el dolor, el oprobio, se sintió abandonado por el Padre. Pero el Padre enmudeció, porque había un propósito: que ese cuerpo experimentara el dolor, el quebranto, la muerte, para que lo corruptible se vistiera de incorruptible. O sea que la ansiedad, la preocupación, todo lo que nos pueda generar el entorno, nuestro mismo pensamiento, nuestra misma condición, es parte del proceso para Dios glorificarse en nuestra vida. Y para que un día, como dice uno de los coros que cantamos en nuestro himnario, que quizá pocas veces lo cantamos aquí: un día el mundo dejaré, a la dorada playa iré, y al ver mi terrestre caminar diré: Cristo mi camino guió. ¿Cuántos hemos cantado ese corito, hermanos? Es que un día, hermanos, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, si mal no recuerdo, que en su presencia ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, que Él va a enjugar toda lágrima de nuestras mejillas, y que en su presencia lo único que experimentaremos será plenitud de gozo. Y el apóstol Pablo lo expresa y dice: nada de lo que hoy vivimos se compara con lo por venir. Nada. Si hoy atravesamos tribulaciones, si hoy experimentamos problemas, déjeme decirle que nada escapa del control de la mano de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por ser un Dios bueno, un Dios maravilloso. La preocupación y la ansiedad, Señor, son un obstáculo para nuestra fe. Pero nuestra fe puesta en Dios hace que su poder obre a nuestro favor. Por ello es que te damos gracias, Señor, porque en su palabra encontramos grandes y preciosas promesas que nos hacen salir a flote, que nos hacen seguir confiando, que nos hacen siempre poner nuestra mirada en usted, amado Señor. Por eso esta mañana toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, hoy la ponemos en sus manos, según lo hemos leído en la primera carta de Pedro capítulo 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Iniciamos una semana de trabajo, de labores, de estudios,